Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Viñetas del Fin del Mundo, acá en nuestra casa habitual, Plop Galería, en Merced 349, local 7, y hoy con una invitada internacional, Carla García de Ecuador. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien. Qué bueno. Oye, a Carla yo debo contarles que la conocí hace un rato ya, justamente a través de la revista La Esparragusanada, que es el tema del que vamos a hablar hoy día. Habíamos tratado de concertar esa vez, según recuerdo, la posibilidad de una entrevista, pero no se pudo porque ella tenía que irse de Chile, estaba brevemente acá, y de pronto hace unas semanas atrás se me ocurre la idea de escribirle preguntándole simplemente cómo está, cómo está su vida, y me entero de que está en Santiago, me dice, estoy estudiando en Santiago, entonces aprovechemos la oportunidad de conversar, de charlar. Carla es animadora de profesión, ¿no? Estudió animación en Ecuador, y ahora se ha ido convirtiendo ya en una gestora cultural, ¿no? Haciendo diversas tareas. Y aquí ella es parte de esta producción de historieta de la revista La Esparragusanada de Ecuador. Carla, cuéntanos, de la animación a la historieta, ¿cómo se hace ese viaje? Bueno, primero, gracias, qué bacán compartir el espacio. ¿Sí? Bueno, yo empecé con el tema de la animación en la escuela, en el colegio, o sea, me encantaba dibujar y en el año 2000 se abrió la carrera de animación digital como carrera, o sea, de 4 años, en la San Francisco, que es una universidad que tiene un colegio de artes contemporáneas. Entonces era como súper novedoso y entonces hubo esa oportunidad de aplicar a la universidad, porque también tenías la opción de la Universidad Central, que había como artes plásticas, y la Universidad Central, que es la pública. ¿Ya? Y esta universidad tenía como una visión del arte contemporáneo que estaba como de moda, ¿no? en esa época. Y entonces decidí como entrar a estudiar animación. Como el Y año eso 2000. ya estabas trabajando en la Esparragusanada, ¿no? No, yo empecé en el proyecto en el año 2009. Casi que estaba terminando la carrera. Y en el 2009 este es el número 1, no recuerdo el año de este. Parece que Este sí. es del 2010. 2010, o sea, claro, dice revista número 1, diciembre de 2011. Probablemente la trabajaron todo el 2010 sí. Y 2009. Y este es el número 1 de la revista La Esparragusanada, revista de historietas. 3, ¿cómo se lee la moneda? Dólares. Ahí 3 estábamos. dólares. Ah, está en sí, dólares. en el 2001 Perfecto. cambiamos a dólar. Dice la primera portada de La Esparragusanada: 15 artistas, 9 historietas, 2 cuentos ilustrados y stickers. Yo saqué mis stickers para que no se me perdieran. Cuéntame, ¿por qué hacer una revista de historietas a todo color? En este primer número vemos que tienen publicidad de primicias ciudadanas del Distrito Metropolitano de Quito. Por tanto, empieza con una cierta cantidad de dinero para poder hacer esta publicación. Sí. Bueno, yo empecé con el proyecto en el 2009. Conocí por medio igual de los amigos que estudiaban animación y bueno, tomé una clase igual de cómic con Eduardo Villasís, que es como uno de los referentes del cómic en Ecuador, y empecé a conocer a estos chicos, que son 3 chicos de la Universidad Central. Ellos estudiaron diseño gráfico y ellos hicieron un fanzine en el año 2001 y que se llamaba La Esparragusanada. Entonces era como una época que empezaron a salir fanzines y publicaciones independientes. Y me encantó el proyecto y en el año 2009 los chicos como que nos juntamos, nos hicimos amigos y nos planteamos la idea de hacer un proyecto más profesional, como un formato profesional. En esa época nosotros aplicamos a un fondo concursable con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y logramos el auspicio para el número 1. Pero antes, como parte de los proyectos y eventos para recaudar fondos, hicimos una reedición del fanzine, que ahí tuve un cómic, yo también tuve un cómic, que bueno, está ahí todo no es que sea tan bueno, pero bueno. Y hicimos una fiesta, entonces con esa fiesta logramos recaudar un fondo, estuvo súper interesante, de hecho participaron como 4 bandas, una de las bandas se hizo muy famosa después de eso. Y esa fiesta nos permitió tener un pequeño fondo para desarrollar el proyecto, empezar como a hacer una convocatoria, hacer un trabajo de producción editorial,
Fausto Machado en esa época trabajaba como productor editorial en varias editoriales, entonces tenía un conocimiento profesional. Voy a leer acá quiénes son la Esparragusanada en la última edición, porque revisé y un nombre se agregó en el camino. Sí. ¿No? Está Carla García, Mono, Jorge Chicaiza Molina y Fausto Machado Ayala. Esos son, ¿no es cierto?, en el número 4, que es el último de la Esparragusanada, el equipo, digamos, Esparragusanado, ¿no? Sí. Cuéntame, dice acá, nuevamente en el último número ustedes agradecen a la Fundación Museos de la Ciudad, Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Mundo Graphic, Cafetina, colaboradores, auspiciadores, proveedores, etc. ¿Cómo ha sobrevivido en estos 4 ediciones la Esparragusanada? Porque me imagino que al igual que en Chile, hacer una revista de esta calidad, a color completamente, debe ser muy caro y difícil. La producción, la preproducción de una revista como esta. O sea, nosotros hemos logrado publicar cada año, casi cada año, año y medio, la revista. Y básicamente lo que hemos hecho es aplicar a fondos concursables, como el Ministerio de Cultura, que desde el 2009 saca fondos concursables, a fondos del municipio, de la ciudad. Y en el último número aplicamos, porque no hubo fondos concursables de ese año, aplicamos un fondo del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que como que estaba tratando de ampliar su espectro de proyectos, y en el cual fue súper interesante porque logramos también hacer como un evento en el lugar del museo, un evento de exposición, de una retrospectiva como de todas las obras, hicimos como un encuentro, un conversatorio con los ¿Era algo artistas. inédito eso allá de que la historieta estuviese en el Museo de Arte Contemporáneo? Sí, o sea, han habido talleres en ese espacio, pero como un espacio de exposición nunca ha habido. Entonces fue súper interesante como entrar en ese mundo también del arte contemporáneo. Que es donde también muchos de ustedes también están conectados de alguna manera, ¿no? Sí, es como igual. en la gestión cultural en tu caso. Ajá, no es ajeno completamente a ustedes. No es igual un círculo muy pequeño de gente que hace arte o este tipo de proyectos, pero fue eso interesante, ¿no? Como abrir ese espacio también para que el espacio como museo también piense en este tipo de proyectos que son diferentes, ¿no? Que son como... Sí. Oye, cuéntame una cosa. ¿Cuál es el hilo conductor, la vértebra central de la Esparragusanada en términos de curatoría, ¿no? ¿Cómo saber quiénes participan? Hay muchos y muchas autores que están ahí a disposición para participar, o hay muy pocos en Ecuador. Bueno, y veo que también reciben desde México, desde otros países. Irlanda aparece por ahí incluso en un número. ¿Cómo es esa selección? ¿Cómo se lo plantea el equipo de la Esparragusanada eso? O sea, la idea empezó con abrir el espectro a nivel nacional primeramente, o sea, lograr llegar, que nuestra convocatoria llegue a la mayoría de ciudades, por un lado, y por otro lado empezamos a tener, por el tema de las redes sociales, ¿no? Se empezó a como difundir el proyecto, empezamos a tener propuestas de otros países y ahí empezamos a abrir desde la 2, a lanzar afuera, ¿no? México, Colombia, Ecuador, porque Argentina. la revista 1 se hizo con invitación directa, básicamente. Pero por eso, esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo sabe alguien que está viendo este programa ahora en Chile o en otro país probablemente que puede tener cabida acá? ¿Qué historietas son las que ustedes escogen? ¿Cuál es el norte? ¿Hay un norte o no? Sí, un poco la idea es recuperar un estilo latinoamericano, podríamos decir, o un poco romper también. Siempre nosotros invitamos a 4 o 5 personas del mundo de las artes visuales, historieta, diseño, artes plásticas, literatura, para que ellos sean los que seleccionan a la final las historietas. Porque, por ejemplo, para la 3 llegamos a tener casi 40 obras de Ecuador. Entonces fue súper interesante eso. Y entonces, bueno, el tema es libre. Obviamente los jurados analizan un poco el tema del guión, el tema de que tenga una coherencia, que haya una coherencia en el guión, que logres entender la historia, aunque algunos son más abiertos al tema experimental. Algunos son más críticos igual, a pesar de eso, sí. Por la experimentación, como tú dices. Sí, estamos muy abiertos a eso, a la técnica experimental. Eso es algo que también nos reconoce como proyecto. Y en la técnica igual es muy abierto. Entonces hay una diversidad de técnicas también en la revista, ¿no?
Eso es básicamente. De ahí es tratar de ver en cada obra un estilo, ¿no? Un género latinoamericano. Eso es un poco. ¿A qué llamas que tengo el estilo más latinoamericano? Porque la última vez que hablamos recuerdo que me mostrabas, parece que eran esta última, algunas que te habían gustado mucho justamente porque ahondaban mucho en ese tema de algo latinoamericano. No era este. ¿Recuerdas cuál era? Uno que me mencionaste. Bueno, en este caso está el caso del doblón del Capitán, ¿no? Sí, de Jorge Ceballos. Exacto. Y aquí hay algo de eso, parece, ¿no? Tú me comentabas un poco cuál es la historia detrás de esta historieta, por ejemplo. Sí, Jorge Ceballos, él fue invitado, fue un artista invitado. Él es bastante reconocido, él se dedica más a la caricatura, trabaja mucho con el diseño gráfico, pero él logró hacer un proyecto de adaptación al cómic de Pablo Palacios. El hombre muerto a puntapiés. Sí. Ese famoso cuento de Pablo Palacios. Y él tiene ya un estilo bastante propio, se podría decir, ¿no? Que si bien tenemos influencia del manga, en Ecuador sobre todo, y del cómic estadounidense, estos artistas están buscando, obviamente con esa influencia, un estilo, una propuesta propia, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Tratar de buscar alguna cosa propia. Aquí, por ejemplo, tenemos otro trabajo. Este es dibujado por J.P. Solarte, que ya es segunda vez. De Cali, Colombia. Claro, de Colombia. Esta es la segunda historieta que veía. Esa es una historieta claro. gore. Sí, gore, generalmente sí. Con una temática muy gore, muy violenta. Sí. Y con humor también, ¿no? Con una especie de mezcla entre el gore y una cosa caricaturesca también al mismo tiempo. Sí, ese colectivo son muy activos. Tienen igual su página, colectivo Shirt se llama, sí. Y tienen su fanpage y siempre están publicando. O sea, son también artistas que, sobre todo en tema digital, ¿no? Publican bastante. Sí. En este número vamos a ir repasando algunos. Aquí Bernie, por ejemplo, de las entrevistas, es una de las que me gustó. Es muy interesante, muy graciosa también, pero con una apuesta también ahí muy interesante de historieta. Bernie, con Afro Monkey, Paco Puente y Nerdo Comics son cuatro, y Juan Cirquero son varios de los artistas de Ecuador, entre Guayaquil y Quito, que son muy activos ahora y tienen esta tendencia por el humor y tienen este tipo de historias muy cotidianas, muy locales también. Sí, claro, aquí por ejemplo tenemos algo de Afro Monkey, sí. ¿No? Que también es muy gracioso, que también se ha repetido al menos 2 veces a lo largo de todas las Él está en todas las revistas. ¿En todas? Sí, él ya es un activo fijo. Es un activo fijo del proyecto de revista Les Parragusana. Sí, él produce, tiene como 4 revistas de fanzine y tiene su página Asno Comics, que si quieren pueden entrar, asnocomics.com creo que es. Y tiene un montón de obras de humor de este estilo, ¿no? De historias cortas y con personajes... Y con mucho humor siempre. Sí. Con ese estilo... Hemos visto hasta ahora historietas más convencionales, pero también de pronto hay algunas como esta, ¿no? Me recuerdo de guion y dibujos de Ioch, ¿no? Jorge Chicaiza. Jorge Chicaiza. Chicaiza, que son más experimentales, ¿no? Sí, diría yo, lindando con lo poético. Sí, él es más, él en cambio se va por el otro lado, ¿no? Por la parte más poética, romántica a veces, un poco melancólica. Y él es fundador de la revista, Jorge, y también trabaja mucho con el tema de la ilustración, pero el cómic es algo que le apasiona. Que le gusta muchísimo. Este es otro de los trabajos interesantes. ¿De quién estamos hablando acá? Ella es Budoka. Carla Sánchez, ajá. Ella es igual, hizo como 2 obras, hizo en esta y en parece que en la 3. ¿De qué nacionalidad es ella? Ella es de Quito. Es de Quito también. Ecuatoriana, de Quito. Sí, tiene un trazo muy hermoso, me gustó mucho su trabajo. Y trabaja con materiales análogos, eso es con tinta. Sí. Entonces, esto también es de Budoka. Mira, esta también es otra que me gustó mucho también. Sí. ¿No? Y esa pone un poco la temática de género, sí. Y también tiene historias muy íntimas, ella, y historias de género, femeninas. No hay muchas mujeres en el panorama. En el panorama. Pero me imagino que están surgiendo cada vez más. Sí.
Claro, hay que decir para los que no saben, ¿no es cierto?, que la famosa ya artista latinoamericana de historieta Paola nace también allá, claro, en Ecuador. Claro, de hecho Es quizás la más popular fuera de su país, ¿no? Sí, a nivel latinoamericano al menos. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que es... Claro, publicó con este proyecto El Fakir, que es de Gabriel Alemán, que te estaba comentando el otro día. Logró publicar en Ecuador la novela gráfica de Virus Tropical. ¿Que no se había publicado allá todavía? No. Mira, todo este rato. Sí, es recién, hace 3 años, creo que es más o menos. Se publicó recientemente. Sí, creo que ahora es un pequeño boom de publicaciones, pero es poquito. Ahora, hablemos de lo general. Ahora hemos hablado un poco de la revista, estamos un poco desordenados. Vamos a ordenar esto. No, cuéntanos, ¿cómo ves el panorama de la historieta en Ecuador? ¿Hay historieta en Ecuador? ¿Hay muy poca? ¿Tienen historia hacia atrás? Cuéntanos un poco de eso. A ver, creo que no hemos logrado tener como Ecuador un momento cumbre de historieta. Si bien han habido como estos proyectos que han logrado tener publicaciones como seguidas, periódicas, y algunas novelas gráficas de publicaciones como la de Virus Tropical o la de Alberto Montt que recién lanzó. Hay una de... Hay que decir que Alberto Montt también nace en Ecuador, sí, chileno-ecuatoriano. Chileno-ecuatoriano. Exacto. Otro de los famosos latinoamericanos que viene de allá. Sí. Sí. Continúa, por favor. Y no hay como un momento, no hemos logrado tener como... ¿Y en el pasado? Estaba justo... uno de los colaboradores de la revista es Juan Zavala. Él hizo un proyecto que se llama 100 años de cómics en el Ecuador, y hizo una exposición, un poco una retrospectiva de este panorama. Entonces, un poco en esa investigación que se basa en una publicación de un trabajo de Santibáñez, salía que los primeros cómics datan de 1890 más o menos, y que son de publicaciones de periódicos, ¿no? Tiras cómicas. Entonces las primeras obras salen en tiras cómicas, y en los 90s empiezan las primeras, hay como un espacio ahí medio vacío. ¿En los 90s surge algo? Surgen varias revistas, que entre esas Juan Zavala también fue uno de los... Y revistas más de corte independiente, sí, underground, ¿no? Me imagino, que es parecido a lo que pasó acá a fines de los 80. Es decir, también hay en Ecuador una suerte de... se puede hacer una historiografía de la historieta ecuatoriana, sí, mirando hacia el pasado. Sí. Y hubo un momento, aparte de los 90, que se tuvo alguna gran publicación nacional de historieta. No. Hay muchas iniciativas de publicaciones independientes, pero que duran 1, 2, 3 números. Okay. Ahora, como te digo, es un momento que están empezando a surgir algunas iniciativas. En Guayaquil conocimos gracias a la revista, o sea, esta revista nos permitió también viajar un poco por el Ecuador. Conocimos en Guayaquil a Comic Club Guayaquil, que Gustavo Ruilova es ya amigo del proyecto, y ellos tienen un proyecto que se llama Mono Comics, sí, que ya han logrado tener como 14 publicaciones, tienen una escuela de cómic, de hecho en Guayaquil tienen una comiteca, que es también un espacio de incentivo para consumir y para hacer cómics. Entonces creo que en Guayaquil están pasando como cosas interesantes. Están pasando cosas interesantes. Sí. Existe un nivel underground de historieta absolutamente autogestionada. Sí. Pero existe en las editoriales, hay editoriales un poco más grandes que esas, pero no tan gigantes como las grandes editoriales, que estén publicando historietas en tu país. La que yo conozco, Fakir, que es de Gabriel Alemán. Ella, como te digo, son 2 obras, la de Virus Tropical y la de Alberto Montt. No me acuerdo el nombre. Achiote. Que se publica. ¿Es una editorial solo de historieta o publica muchas cosas y historieta incluida? Sí, es de más de literatura, o sea, sí. Pero ella, Gabriela Alemán, se interesa mucho también por este género de la historieta, ¿no? De hecho, siempre está presente en los lanzamientos de los números de la revista. Es una apreciadora de cómic, entonces ha logrado tomar también este tipo de proyectos en su proyecto editorial. Pero esa es una editorial de mediana envergadura, sí, digamos. Sí, no es una editorial grande, pero creo que es una de las que están empezando como a hacer algo interesante. Y en el caso de las grandes editoriales, ¿están publicando historieta, aunque no fuese ecuatoriana,
en tu país, pero publicando ellos, no simplemente trayéndola de Estados Unidos o de México o de otros países o de Europa. Las editoriales grandes están publicando historietas en Ecuador o de artistas ecuatorianos o ecuatorianas. No, te digo que creo que no. Todo lo que llega, y no llega mucho, realmente es poco lo que llega a Ecuador en cuanto a historieta de Latinoamérica, sobre todo, que ahorita hay, por ejemplo, en Chile hay un montón de cosas interesantes, en Argentina. Okay. Entonces, más bien llegan muchas obras de Estados Unidos, manga, hay mucho manga, eso sí. Colonización, claro. Sí. Y ese manga que llega allá, ¿tú sientes que está convirtiéndose al estilo de tu país o es solamente una mera copia del manga que se hace allá afuera? Creo que sí, hay grupos, por ejemplo, había un grupo que se llama el Club Ichiban, y uno de ellos es uno de los que fue también jurado acá, que se llama Ichi, bueno, le dicen. Ichi. Él es apreciador mucho del cómic y del manga, sobre todo. Yo no creo que el manga sea algo que nos está afectando y que nos está haciendo daño, sino creo que es no tener como espacios y también contenidos locales, ¿no? Que podamos también alimentarnos de esos contenidos, como tener también otros referentes, sobre todo los jóvenes, porque bueno, ahora con las redes sociales, con la tecnología, con la comunicación, uno tiene acceso a este tipo de otras obras, pero no es lo mismo que tener una biblioteca donde tengas obras o tener librerías donde te lleguen obras latinoamericanas que te logren como abrir ese espectro de otro tipo de estilos, ¿no? Estando allá, ahora, bueno, estás acá y conoces bastante de lo que está pasando acá tal vez, pero estando allá, ¿se sabe algo del cómic argentino, del cómic chileno, del cómic peruano? Yo creo que... ¿O se conoce muy poco? Yo creo que la gente que hace cómic sí conoce, sí le interesa y se hacen alianzas, de hecho uno empieza a conocer gente por eso, ¿no? Pero los jóvenes que están interesados, no creo que, no se conocen mucho, la verdad, no hay mucho... como no llega, no hay mucho interés tampoco en ese mundo que también es muy amplio de cómic latinoamericano, y creo que tal vez nos hace falta un evento tal vez grande como un festival, un encuentro donde podamos tener tal vez gente de afuera con quien compartir, ¿no? Con quien lograr hacer vínculos, no sé, provocar algo, digamos. Sí. Generalmente en los países en que ha habido festivales importantes, como en Bolivia, por ejemplo, o Argentina, se produce eso que tú dices. En Brasil también hay algunos, sobre todo de femeninos, muy, muy importantes, y que están provocando en Brasil y en otros países también reacciones de la gente que hace historietas. Tienes razón en eso, tal vez. Aquí hay otra historieta de Gaby, Sisa Guaira. Esto también tiene una cosa como latinoamericana, ¿no? Sí. Gaby, claro, un poco trata de rescatar también un poco esa esencia más ancestral. Ella es artista igual, hace un grupo de muñecos de trapo. ¿Ya? Y ella un poco está metida en este tema de la recuperación de la medicina ancestral. Por eso su historieta tiene que ver un poco con esos temas, ¿no? Oye, y siempre ustedes llevan un artista de portada y a veces entrevistan generalmente a ese personaje, ese hombre o mujer que hace ilustraciones al interior de la publicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el número 3 a Marco Tóxico, el conocido ilustrador e historietista boliviano, que viene a Chile pronto a un evento a Chile, y ahí vas a poder verlo de nuevo, a Marco Tóxico, ¿no? Sí, un poco la idea de tener como artistas de portada es eso que te decía, ¿no? Como tener referentes interesantes, experimentales en cuanto a gráfica, ¿no? Entonces, y que vengan de otros lados. Sí, de afuera. Entonces la idea un poco sí era tener gente de afuera que un poco nos dé otras ideas gráficas. Otros referentes. Otros referentes, sí. Ahora, que has tenido la posibilidad de conocer en Chile cómo funciona la cosa acá, conocer algunas de las producciones y que se editan en Chile, ¿cómo ves ambos países ahora, con esa distancia, ¿no? Ecuador y Chile respecto del mismo tema, la historieta. ¿Qué diferencias hay? ¿En qué cosas nos parecemos?
¿Qué cosas nos falta tal vez en ambos lados? Sí, bueno, me parece interesante de las historias un poco que se cuentan, las historias que conocí un poco acá bueno, acá hay una cuestión histórica, o sea, como la obra de los años de Allende, que hay muchas obras que tienen que ver con esa época, ¿no? Y esta historieta documental, esta novela gráfica histórica, eso no hay mucho en Ecuador, tal vez no hemos vivido un momento tan fuerte como el que se vive acá, pero sí hay también este tipo de obras que hablan un poco de lo cotidiano, de la ciudad. Creo que eso es un poco la línea que nos puede unir, ¿no? Bueno, Santiago. Y sí, hay como también el tema de género, los temas de género está muy fuerte están también. muy fuertes, esa discusión del tema de género, no sé, del tema de las mujeres, y también la historieta autobiográfica. Creo que esa es la que poco... Siente que esos tres, la ciudad, lo de género y el tema de autobiográficos tan fuertes en ambos países. Sí. Muy fuerte. Sí, creo que eso es un poco que he visto, que siento que es medio parecido, ¿no? Sí, y creo que el tema autobiográfico me parece interesante porque un poco también a los artistas un poco les expone, ¿no? A contar no sé, su vida y su forma de ser o de vivir, de forma como plasmarte en el cómic tú mismo. Me parece como también atrevido, pero también honesto, podría ser. Y siento que ese tipo de obras también tal vez podría ser una receta que funciona por eso mismo, porque es honesto. Es un poco he visto acá a Marcela Trujillo. A Marcela Trujillo Maliki, por ejemplo. Ajá, sí. Que es una de las máximas exponentes de ese cómic autobiográfico que tú mencionas. Sí, bueno, Power Paola. Power Paola también. Y que claro, creo que han sido un éxito, ¿no? Sí. Tal vez como ese ha sido un tema que me interesa, incluso me da hasta ganas de trabajar por ese lado como autora. Como autora, ajá, porque me parece como una forma también de... ¿Y qué? Esas son las semejanzas. ¿Hay alguna gran diferencia entre ambos países que puedas tú hacernos ver o notar? Claro, tal vez en el tema de contenidos, pero en el tema de industria hay una gran diferencia. Sí, o sea, acá hay un montón de publicaciones, hay un montón de novelas gráficas, hay muchos espacios donde puedes conseguir, hay galerías, hay librerías donde puedes conseguir cómic, tanto de Chile como creo que de Latinoamérica. Y claro, eso no logramos tener en Ecuador. Tal vez el tema no sé cómo un poco acá funciona el tema de las publicaciones, cómo funciona el sistema, todavía no lo entiendo, o sea, la industria en sí. No sé si es igual como en Ecuador, que es los proyectos que salen, como por ejemplo como decimos, amor al arte, o sea, no es que uno no vive de este proyecto, sino es un proyecto que la mayoría de artistas lo hacemos por... Sí, básicamente funciona así, claro. Sí. Yo, entendiendo tu punto de vista, yo más que una industria hablaría de un espacio donde se vende y se puede adquirir historieta, pero no me atrevería a calificarlo aún de industria, digamos, ¿no? Eso. Sí, creo que no. Todavía no es. No creo que haya industria. En términos artísticos no hay mucha industria de nada en ninguno de nuestros países, parece, sobre todo en el ámbito del arte, que como tú lo mencionas, la mayoría de la gente lo trabaja desde sí mismo, desde sí misma, ¿no? A ver, yo sé que esto es un proyecto que, tú lo acabas de decir, lo hacen porque les gusta hacer. Ya hay 4 ediciones de La Esparragusanada, al menos una por año. ¿Por qué se demoran tanto en producir cada una de las ediciones de la revista? Bueno, es un proceso que empieza con una convocatoria. Entonces creo que ese proceso también toma este tiempo, ¿no? Porque es como el tema de la convocatoria, esperar un tiempo para que la gente mande sus obras. ¿Cuánto tiempo más o menos dan ustedes? Como 4 meses más o menos, desde que lanzamos las bases. Y siempre hay un mes que alargas un poco más la convocatoria. Y creo que ha dado resultado, como te digo, en la última hubo como 40 ¿Y luego de que llegan? ¿Cuántos meses se toman ustedes para revisar el material? Claro, después nosotros lo que hacemos es trabajar con los curadores invitados, que son como 4. Por ejemplo, en este último hubo Marco Tóxico fue uno, Patricia Brecha fue otra, sí. Y 2 de Ecuador, Ichi y Yocho. Entonces, el trabajo de un poco organizar esos artes,
enviarles a ellos las obras, PDF, todo un trabajo logístico, ¿no? Y cómo poner los parámetros y la metodología de selección, que básicamente hay como varias... Claro, y ese proceso ya lleva varios meses, ¿no? Sí, como 3 meses más o menos. O sea, ya llevamos Sí, como ya 7 meses. 7 meses. Y eso sí es que no se demoran ni los autores en enviar su trabajo, Sí. o este grupo de curadores o curadoras que también se puede demorar más tiempo. Claro. Y ahí vamos sumando. Sí. De ahí obviamente viene la parte que es producción editorial, que es revisar las artes y obviamente con el diseñador, que es Jorge y Fausto, es el diseñador editorial, hacen el trabajo de armar la maqueta y bueno, revisar que todas las obras estén en los formatos adecuados. Que eso también es otro gran problema. A veces Sí. no llegan en el formato y hay que transformarlas y qué sé yo. Sí, es también... ¿Por qué la opción de hacer la revista a color? Aunque hay material en blanco y negro también adentro. ¿Por qué les parecía que puede funcionar mejor con el público? ¿O por aceptar estas obras que vienen a color y las que vienen en blanco y negro? Sí, un poco la idea era tener esa posibilidad, ¿no? De que la gente pueda experimentar con el color, ¿no? Bueno, el blanco y negro funciona bastante bien. De hecho, Sí. queríamos, con Jorge hablábamos que queríamos volver al blanco y negro en algún otro proyecto, como también es súper lindo el blanco y negro. Pero bueno, en esta propuesta queríamos que este espacio sea de la mejor calidad y que te dé la posibilidad de trabajar con los materiales que quieras y a color, un espacio libre, entonces básicamente era por eso. Claro, ahora el tema económico, sí, eso sí suma el costo de producción de la revista, pero así fue planteado el proyecto, entonces nos lanzamos por el color. Aquí hay un trabajo de Fernando Barahona y Juan Zavala, vamos a ir mostrando algunos que se llama 40, ¿no? Es una historieta muda con ribetes de ciencia ficción, ¿no? Para ir mostrando. ¿De qué nacionalidad son ellos? Juan es de Quito y Barahona también. Juan es el colega que que ha colaborado con la revista mucho. Perfecto. Y que es que hace un poco esta investigación de la historia de Él es. ¿Y esta de quién es? Esa, no me acuerdo. Veamos la página. Esta es la página 34. Que yo quería evitarme esto, pero si tú no te acuerdas. Antonio Marchius. Él es de Quito también. También, aquí hay otra historieta también. Eso es bastante experimental. Otro corte, claro. 2 páginas solamente, cuenta toda su historieta sin textos. Es bastante experimental y es también esa línea, bueno, blanco y negro. Sí. Este es otro trabajo que me gustó mucho del último número, que es de la página 12, se llama Zarigüeya, Candor de Flor, de México, ¿no? Un dibujo muy interesante, también muy vivaz. Es una historia que... También me la comentaste el otro día que te gustaba, ¿por qué cosa era? Me encantaba porque habla un poco sobre la cultura de... Bueno, tiene que ver con el tema de las semillas, es de una vasija que hacen ahí. Y el tema de... También hay mucho movimiento como en el cómic, o sea, un poco lo sentí como como un storyboard, casi como un storyboard ya listo para ser animado. Ah, claro, desde el punto de vista de la animación lo miraste. Sí, es cierto lo que dices. Y aquí hay otro trabajo también, se llama El Katzo, ¿no? Esta es de la página número 20, que es de Pedro Matías Páez, también de Ecuador. El Katzo, otro tipo de historieta, ¿no? Sí, Pedro Matías con Leandro Lince, que también está allá, son de un colectivo que se llama Cusquinamat y que también hacen mucho fanzine, publican mucho en fanzines y hacen igual pues cómic, o sea, cómic digital. Y esa historieta es bien interesante porque trata un poco de los katzos. Los katzos son estos escarabajos que en Quito se comen los katzos. Sí. Y bueno, un poco él la trata en este cómic sobre esto que está de moda de no comer animales, de ser... Y esta también cultura quiteña de en una época del año, creo que es octubre o agosto, que salen muchos katzos y en el centro histórico, bueno, era como una tradición comer estos... Otra vez más una historieta que me decías tú que te gustaba porque toma estas cosas muy locales y las convierte en una historieta. Aquí en este caso otro tipo muy diferente de historieta, Reír de mono, por ejemplo. Este es un trabajo a color.
Sí, él es Lenin Dávila y él también es fundador del proyecto. Él inició en el 2000 con la revista. Y es un poco también de los creadores del nombre, el espárrago-gusanada. Creo que él con Jorge fueron los que se idearon este nombre extraño. Sí, y cuando uno ve las portadas, que bueno que me da la sensación de que ustedes les piden a cada uno que ilustre su espárrago-gusanada, ¿no? Sí. Cada uno la ve de diferente forma, como ven ahí, ¿no? Sí, un poco. Es como, dibújanos cómo nos ves, cómo ves este nombre extraño. Sí. Y siempre sale la idea de un gusano, ¿no? Siempre es así, claro. Porque en sí el nombre no tiene un significado muy concreto. Claro. Es un juego de palabras entre espárrago y gusano. Claro, siempre sale un gusano medio antropomórfico. Aquí está el de Marco Sí. Tóxico, por ejemplo. No Sí, de hecho en las entrevistas hay siempre la ¿Este de quién es? Ellos son Huácala, son de Cali. Ahí tenemos 2 ejemplos de... Bien. Claro. Son bien interesantes. Ellos hacen igual humor entre lo grotesco y lo... Claro. Esa cosa repugnante, así, ¿no? Ajá. De Ren y Stimpy, ¿no? Esta cosa así como atractiva que se usa mucho, ¿no? Esta estética así media sucia, muy sucia. Oye, es un proyecto difícil de hacer entonces. ¿La espárrago-gusanada sigue viva? ¿Hay ganas de continuar? Sí. Ya son 4 números. Bueno, algo así como ¿cuántos años? ¿5 años ya? Sí, desde 6 el años. 2010. Harto, 10 años. 7 años. 7 años, o sea, Sí. sale cuando puede, como decíamos. Sí, pero casi que son entre 1 año o 2 años. O más, claro. Sí. ¿Hay ganas de continuar con el proyecto? Sí, bueno, hubo como ahora queremos replantear un poco el proyecto. Teníamos esta idea de hacer igual comic book, pero más temáticos, lanzar un tema, como para guiar un poco la curaduría en la línea más temática. No tanto de estilo, pero sí temática. Estábamos pensando justo regresar al tema del blanco y negro, como para también el tema de costos. Y también replantear el tema de la publicación impresa, ¿no? Que también, o sea, si bien para la generación, no sé, para mí es como súper importante tener una impresión. No es lo mismo que leer en la web. Sí estamos igual replanteando el tema de lo digital, de ver otras opciones. Y igual, como, bueno, estoy estudiando gestión cultural, entonces también la idea es ver alguna, o sea, tratar de analizar un modelo de gestión como que sea sostenible, tratar de vincularse con otros colectivos, como por ejemplo el colectivo de Asno Comics o con los de Guayaquil, con el Club Guayaquil, y hacer algo más bien en conjunto, ¿no? De hecho, hemos conversado varias veces con ellos, hemos compartido espacios como de ferias de libro, hemos compartido stands, porque estar en una feria igual es súper fuerte, ¿no? para vender. Entonces, tratar un poco de unirse, ¿no? Entre estos colectivos que siguen haciendo igual como por amor al arte y en su tiempo libre básicamente, y tratar de hacerlo un poco más profesional y que sea más sostenible, ¿no? O sea, quiere continuar pero transformándose, cambiar un poco. No sabemos qué va a pasar, en cuánto tiempo más va a pasar esto, ¿no? En la espárrago-gusanada número 5. Sí. Por lo pronto igual... ¿Ya se abrió la convocatoria? No, todavía no. Estamos en eso de replantear a ver si ¿Cómo lo manejamos hacen? una línea temática. ¿Por lo pronto decías? Pero por lo pronto estamos igual haciendo talleres en Quito. Jorge Chicaiza está haciendo bastantes talleres y eso es también como que empiezas a tener ese vínculo con gente que le interesa dibujar, le interesa el cómic. Entonces está también como interesante esa línea como más educativa. Sí. A mí lo que me llamó la atención es algo que en realidad no debería llamarme la atención. Siempre la ausencia de Chile en muchas de estas cosas, ¿no? Chile siempre está mirando mucho quizás hacia Estados Unidos, Europa, y olvida mirar más cerca. Siempre está Argentina, por tu siempre hay Argentina. Miras a un lado y siempre está México o Colombia, ¿no? Bolivia, no sé si está Bolivia también acá. ¿No? Sí, con Marco Tóxico. Pero Chile no está a veces, ¿no? Entonces hay una invitación ahí que hacer a que estén atentos, donde la gente de Chile y de otros países que puede ver este video puede encontrar material de la espárrago-gusanada. Bueno, tenemos nuestro fanpage, La Espárrago-Gusanada, en Facebook. Y aquí está el sitio y web, la ¿no? web, laespárragogusanada.es. Ajá. Entonces ahí siempre estamos como lanzando las convocatorias, las invitaciones y Twitter también estamos manejando. Sí, en Twitter es La Espárrago-Gusana, ¿no? No es gusanada, La Espárrago-Gusana. Cuéntame, la gente que quiera comprar esto, ¿puede comprarlo online a través de
de las páginas de ustedes? No, lo que estamos, bueno, nosotros para estos números como fueron ya financiados por fondos concursables, más o menos tenían 1.000 a 2.000 ejemplares de tiraje, que los cuales ya, la verdad es que hemos regalado como el 60% a los artistas y el 30% se han logrado vender. Y lo que hacemos es abrir la publicación online, o sea, está disponible para que puedan verla en ojearlo online. Web. Ajá. Entonces, estos números están abiertos para verlos online. Claro. O me van a ver a mi casa y lo pueden ver ahí también los que yo tengo hace tiempo. Sí, continuemos. Oye, viendo algún material estuvimos compartiendo por internet algún material de Ecuador. Ahí mandaste cosas de Nerdos, recuerdo, Iván Bernal, Death Metal de David Méndez y José Núñez, ¿no? Gente que está haciendo cosas, historietas diferentes allá. Y hay una que me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, que es justamente, lo hablamos hace un rato, Hombre Muerto a puntapiés de Jorge Ceballos a partir de un texto de un cuento de Pablo Palacio, ¿no? ¿Esa es una edición de Ceballos autogestionada o es una edición de una editorial o con fondos del gobierno estatales? Sí, ese es un proyecto que Jorge logró hacer con un fondo del Ministerio de Cultura, fondos concursables, y es un proyecto que él lo tenía, creo que desde que inició la universidad, desde el colegio un poco nos contaba. Entonces es un proyecto que lo tenía guardado y desarrollando, pero con este fondo logró como hacerlo realidad. Es una novela gráfica de buena calidad, una impresión bastante... Sí, me llama la atención esa historia, ¿no? De este hombre que a través del periódico se entera del asesinato de otro y empieza a elucubrar lo que pudo haber llevado a ese asesinato. Él dice que usa el método de la inducción, no de la deducción. Y después se convierte en otra historia. Es muy interesante, muy extraña ese cuento. ¿Por qué es tan popular ese cuento en Ecuador? ¿Es un escritor importante para ustedes? Sí, Pablo Palacios, es de Loja y él como que rompe un poco esta línea empieza con esta línea de cuentos policiales, ¿no? Y dicen que es un poco la vanguardia de la literatura en Ecuador. Es un referente y es como parte de la cultura igual de Quito, creo, de la cultura de la literatura ecuatoriana. Porque se trata de una historia bien especial, porque empieza, como te digo yo, con esta lucubración del asesinato y luego se convierte en un asesinato por odio hacia este homosexual, ¿no? Del que no se dice nunca que es homosexual. Claro, y aparte empieza a hablar este tema igual, ¿no? Sí, en 1920 y algo, que era muy difícil hacerlo, ¿no? Claro, entonces toca ese tema que hoy es un tema en Chile muy potente, ¿no? Después del asesinato de Zamudio, que también tiene ribetes similares a los que él imaginó. Claro, en este y toma cuento. también las historias de la Crónica Roja, ¿no? Sí. Entonces es un cuento que me llama mucho la atención y me gustaría mucho ver la edición en historieta que no conozco, que no ha llegado desgraciadamente acá. Sí, creo que no creo que hay de esa historieta, no está online, pero sí hay, debe haber varios números tal vez guardados en alguna bodega del Ministerio de Cultura. Voy a pedirle a alguna amiga que tenga yo en Ecuador que alguna vez me lo mande cuando esté allá, me imagino. Vamos a traer Y otro autor que yo conocía también, afortunadamente lo conocí hace un rato también, es Eduardo Ceballos con Espejo Humeante. Eduardo Bellasís, perdón, que es realmente excelente su trabajo, ¿eh? Es un gran dibujante. ¿Él ha editado eso en un volumen? O porque siempre que busco encuentro solo imágenes en internet, pero nunca hablan de un libro impreso. Sí. Este proyecto de Eduardo Bellasís nace desde una iniciativa con la universidad, que es un espacio de investigación de ciencias fantásticas, le llama él. Que bueno, yo fui alumna de Eduardo, entonces también un poco conozco su trabajo desde ese lado. Y la idea es un poco replantear la historia, ¿no? Replantear la historia desde la fantasía, pero replantear también desde la misma investigación de lo que pasó en la historia real, ¿no? Entonces en este proyecto El Espejo Humeante lo que hace es replantearse cómo sería la conquista al revés, ¿no? Que las comunidades aztecas van a Europa y conquistan Europa. Entonces replantea toda la historia. Entonces lo que hace es un proyecto de un museo gráfico, hace un museo real, físico, y la otra parte del proyecto es una novela gráfica.
Entonces yo entiendo que la novela gráfica está en desarrollo, todavía no ha logrado... Okay. Es decir, tú me estás diciendo entonces que él crea todo un museo que da cuenta de esa otra colonización, si se quiere, hecha desde América hacia Europa. Y él pone objetos fantásticos, ¿no? Que no existen. Recrea objetos fantásticos, qué bonito trabajo. Recrea las armas, hace ilustraciones increíbles sobre cómo habría sido las ciudades futuristas conquistadas por los aztecas. De hecho, le dicen a Europa, le llaman Améxica. Un poco como los sacerdotes católicos veían a los emplumados que llegaban y creían que eran ángeles, y entonces obviamente... Buenísimo, ¿no? Cuando lo que he visto de Eduardo es un trabajo excepcional, sí. Y hay que esperar esa novela gráfica que parece que ya lleva varios años trabajando, ¿no? Sí, de hecho creo que se están saltando la parte de novela gráfica y están planteándose hacer un proyecto de animación con esa... No, dile que haga la novela gráfica y la animación. Sí, tiene que ser. Sí, y otro trabajo que me llamó la atención también es uno que me enviaste tú, que era un webcómic de Carlos Villarreal, Andean Sky, sí. Se llama. Carlitos es también de la Universidad de San Francisco, él también era parte de este grupo de investigadores de lo fantástico, y él, bueno, ese proyecto lo hizo de su maestría de desarrollo web, ilustración. Él también ha hecho bastante cómic, y él un poco plantea, por un lado, la parte de cómo publicar el cómic desde la interactividad, ¿no? No sé si lograste entrar al cómic. Sí, logré entrar. Sí. Y un poco las páginas, obviamente tú puedes controlar con el scroll. Cuando vas pasando las páginas aparecen los globos de texto al momento que tú según tú, como ves el scroll. Y por otro lado, en la obra plantea un poco el tema de cómo un inmigrante, un poco es un tema también personal, ¿no? Regresa a su país y se encuentra en un país futurista, en un Quito del año 3000, no me acuerdo qué año, y sale un poco la Virgen del Panecillo viendo un Quito futurista, el tema de la religión. Y es una historieta breve, ¿eh? Me imagino que tal vez sea parte de una obra mayor, pero ahí se cierra y termina aparentemente, pero da la posibilidad de que quizás sea una obra de mayor envergadura en el futuro cercano, me imagino. Sí, creo que igual tiene mucha investigación en esa obra. Bueno, ahí yo quise hablar de estas obras en particular que me llamaron mucho la atención hace tiempo, sobre todo Eduardo, ¿no? El trabajo de Jorge y el de Carlos, que me parecen muy interesantes, ¿no? Y bueno, qué decir de Power Paola, que es una artista que no solo es conocida en América Latina, sino que también en Europa. Hubo una época en que yo revista que tomaba, aparecía Power Paola, decía, pero no puede ser. ¿Qué está haciendo ella que aparece en tantas partes? Era increíble, ¿no? Tomabas una revista española, historieta de Power Paola. Una argentina, Power Paola. Bueno, ella está editada también en Chile a través de Catalonia acá. Claro. ¿Ella va habitualmente a Ecuador o no mucho? Bueno, yo la conocí por el evento de lanzamiento de Virus Tropical en la Humboldt del Fakir, del proyecto El Fakir. ¿Sí? Y creo que no, ella vive en Argentina. Sí, ahora vive en Argentina. Entonces creo que no va mucho. Es una trotamundo, ¿no? Viaja pero es constantemente. Bueno, un poco como relata ella en la historia, Quito creo que es tal cual. Sí, te representa un poco también. Representa y es como, o sea, para la gente de Quito es como, siento que, y de esa época, ¿no? Qué bueno, la sienten totalmente de ustedes, ¿no? Sí. A Power Paola. A pesar de que sea una mujer ya del mundo, ¿no? Sí. Ha vivido en muchos lugares. De Latinoamérica. En América y en otros lugares. Y yo creo que es la gran representante de la historieta ecuatoriana en el mundo, junto con Alberto, que ya Alberto vive acá hace rato también. Sí. Y ya es como, yo diría que él es mitad chileno y mitad ecuatoriano ya hace rato. Sí, yo creo que sí, Power Paola y son como esos referentes que tal vez un ideal de que se puede llegar a hacer algo internacional, o sea, que se puede lograr con historias locales, con historias personales, se puede lograr hacer proyectos de gran alcance. Incluso creo que Virus Tropical están haciendo una película de animación. Entonces también como saltar del cómic, aunque el cómic en sí ya es una obra que se sostiene, pero saltar esa parte de la animación y creo que son como referentes interesantes para nuestra generación y para los jóvenes que les interesa, ¿no? el tema del cómic. Exacto. Hoy yo quiero dejar abierta la puerta entonces para que autores
y autoras de Chile y de otros países latinoamericanos estén atentos a la web de La Esparragusanada para que sepan cuándo se abre la nueva convocatoria y envíen trabajos, ya sea para una obra final online o para un nuevo impreso de otras características. Sería bonito que no abandonaran el impreso, que estuvieran ambos, ¿no? Y lograr tal vez, yo sé que es ridículo en nuestros países, sabiendo que vivimos en un mismo continente, hablamos el mismo idioma, es más difícil que nos conectemos que un europeo con otro europeo o europea, ¿no? Parece que a nosotros nos cuesta más comunicarnos. Allá tomas un tren y estás en 2 horas en otro país. Acá no es así. Creo que eso afecta. Pero tal vez La Esparragusanada podría ser una revista que tuviera una distribución más latinoamericana. Y ayudaría mucho a la revista. En Chile, en Argentina, en Ecuador, en los países en donde ha sido publicada tal vez. Yo sé que es difícil. Yo lo intentamos nosotros con la revista Sudamérica, que te contaba la otra vez, y tampoco funcionó tan bien. Por eso la revista también terminó desapareciendo. Pero estos proyectos internacionales deberían poder funcionar en nuestra América Latina. Sí, no, justo un poco esa es la etapa que estamos, ¿no? Un poco replantear, ver qué espacios, qué aliados se puede encontrar en el camino. O sea, de hecho ya conocemos varios colegas de varios países, bueno, sobre todo de Colombia, de Bolivia y de Argentina, como que tenemos, pero bueno, ya estamos aquí en Chile. Entonces, sí, la idea es replantearse y buscar también otros aliados, ¿no? Vincularse con otros colectivos y ver la forma de sumar esfuerzos, ¿no? Más que duplicar, sino sumar esfuerzos y nada. Sí, parece ridículo, como te decía yo, vergonzoso para todos nosotros que no podamos, hablando el mismo idioma, hacer algo en conjunto. Sí. Yo creo que esa tendencia es, y yo creo que el salto que todos nuestros autores latinoamericanos deben hacer y autoras latinoamericanas deben hacer es fuera de sus países ya, ¿no? Ese es un camino que hay que hacer, inevitablemente. Creo que es la segunda gran oleada que tenemos que hacer. Carla, te agradezco esta invitación, esta conversación para conocer algo de historieta de un país del que no sabemos nada de historieta. Lo comentábamos, ¿no? No sabíamos nada. No sé si estando tú allá sabías algo de Chile tampoco. No, sí sabía. Ah, algo sabías, ya. Algo sabía. Qué bueno. Oye, ¿quieres decir algo antes de concluir? Sí, bueno, que estamos, bueno, primero gracias por la invitación y que igual nos sigan en el Facebook de La Esparragusanada y que nos interesa mucho vincular, como te decía, los colectivos, gente que esté interesada como en conocer más sobre la historieta en Ecuador y sí, nos interesa vincularnos con otros proyectos, no sé, de acá o de otras regiones. Entonces, eso. Muchas gracias entonces, si ya lo saben, aquí hay una nueva publicación que pueden visitar, laesparragusanada.es en el blog y en el Facebook La Esparragusanada y en Twitter La Esparragusana, ¿no? Muchas gracias a Carla por haber venido directamente de Ecuador, se va inmediatamente al aeropuerto ahora. No. Así es que les agradecemos a ustedes también que nos estén viendo a través de la pantalla de su computador probablemente en Viñetas del Fin del Mundo, con la producción audiovisual de el hombre detrás de la cámara, Gabriel Raceto, que sonríe ahí ligeramente. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron hoy día. Y Carla, te veo pronto por ahí, tomándonos alguna cerveza o un café para conversar. Y ustedes también por ahí, si me ven por ahí, tomémonos algo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro Viñetas del Fin del Mundo.